Número 1. George Washington, 1789 a 1797. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. También sirvió como comandante supremo del ejército continental y es famoso por ser el único presidente elegido por unanimidad por el colegio electoral. Washington murió el 14 de diciembre de 1799 de una infección de garganta. Número 2. John Adams, 1797 a 1801. John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos, después de haber sido el primer vicepresidente del país durante el gobierno de George Washington. Adams fue el primer presidente que nació en la Casa Blanca y se mudó allí el 1 de noviembre de 1800, mientras aún estaba en construcción. Número 3. Thomas Jefferson, 1801 a 1809. Fue el tercer presidente de Estados Unidos, el principal autor de la Declaración de Independencia del país de 1776 y uno de los padres fundadores del país. Jefferson estaba cada vez más ansioso por mantener a su país a salvo de las guerras napoleónicas, incluso cuando las guerras en Inglaterra y Francia violaban los derechos de neutralidad de los comerciantes estadounidenses. Murió el 4 de julio de 1826. Número 4. William Henry Harrison, 1841. Fue el noveno presidente de los Estados Unidos según la Casa Blanca. Harrison fue el presidente de mayor edad en asumir el cargo. En ese momento tenía 68 años y el primero en morir mientras estaba en el cargo. Su presidencia duró solo 32 días, lo que lo convirtió en el mandato presidencial más corto en la historia de Estados Unidos. Murió de influenza, que se convirtió en neumonía y falleció el 4 de abril de 1841. Número 5. James K. Polk, 1845 a 1849. Polk asumió como el 11º presidente de los Estados Unidos en 1845. Según la Casa Blanca, fue el último presidente hombre fuerte de esa época, hasta el estallido de la Guerra Civil en 1861. En 1845, Polk ofreció a México $20 millones a cambio de Nuevo México y California, pero los mexicanos se negaron a ceder la tierra. Por esta razón, Estados Unidos declaró la guerra a México y ocupó México. Según el presidente, México finalmente renunció a los dos estados en disputa en 1848 a cambio de $15 millones. Número 6. Abraham Lincoln, 1861 a 1865. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero en ser asesinado en la historia de este país. Dirigió el país en las guerras civiles que ocurrieron durante su mandato. Mediante la Proclamación de Emancipación de 1863, concedió la libertad a todos los esclavos de la Confederación. El 14 de abril de 1865 fue asesinado en el Teatro Ford de Washington por el actor John Wilkes Booth, quien creía que el presidente estaba ayudando a los estados del sur. Número 7. Andrew Johnson, 1865 a 1869. Se convirtió en el 17º presidente de los Estados Unidos, después del asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865. Johnson era el vicepresidente de Lincoln en ese momento. Después de la Guerra Civil, Johnson intentó reconstruir la antigua Unión de Estados devastados por la guerra, pero la mayoría del Partido Republicano se opuso al plan y fue sujeto a juicio político. Número 8. Ulysses S. Grant, 1869 a 1877. Grant fue el 18º presidente de los Estados Unidos. Este trabajó arduamente para abolir los restos de la esclavitud durante su mandato. Número 9. James Garfield, 1881. Fue el 20º presidente de los Estados Unidos. Solo cumplió 200 días porque en julio de ese año, un abogado que buscaba un puesto diplomático en la administración le disparó en una estación de tren en Washington. Murió unos meses después, el 19 de septiembre de 1881. Su mandato fue el segundo más corto en la historia de Estados Unidos, después de William Henry Harrison. Garfield es el segundo presidente asesinado en la historia de Estados Unidos, después de Abraham Lincoln. Número 10. Theodore Roosevelt, 1901 a 1909. Fue el 26º presidente de los Estados Unidos y el primer presidente estadounidense del siglo XX. También fue el presidente más joven en ser elegido. Asumió el cargo antes de los 43 años. Roosevelt llevó nuevo entusiasmo y energía a la oficina oval. Presidió el Congreso con energía y condujo al pueblo estadounidense a impulsar la reforma y la política exterior. Número 11. Harry S. Truman, 1945 a 1953. Fue el presidente número 33 de los Estados Unidos, tras la repentina muerte de Franklin Delano Roosevelt en 1945.
Según la Casa Blanca, Truman no tuvo nada que ver en el progreso de la bomba atómica ni en los problemas del gobierno con la Unión Soviética. Dijo a los periodistas: "Siento la luna, las estrellas y todos los planetas sobre mí". Él fue el presidente que ordenó que se lanzaran las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Número 12. John F. Kennedy, 1961 a 1963. El presidente número 35 de los Estados Unidos se encontraba en los primeros 1000 días de su presidencia, cuando fue asesinado por Lee Harvey Oswald mientras conducía una motocicleta por Plaza Daly en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. A los 43 años, Kennedy era el presidente más joven desde Theodore Roosevelt y el más joven en morir. Número 13. Gerald R. Ford, 1974 a 1977. Fue el presidente número 38 de Estados Unidos, tras la dimisión de Richard Nixon por el escándalo de Watergate. Antes de ingresar a la Casa Blanca, Ford se desempeñó como vicepresidente de la nación. Se le retó a frenar la inflación, reactivar la economía estancada, resolver la escasez de energía y trabajar para garantizar la paz mundial. Número 14. Jimmy Carter, 1977 a 1981. Como presidente número 39 de los Estados Unidos, Carter ganó frente a Gerald R. Ford en 1976. Durante su mandato trabajó duro para combatir los persistentes problemas económicos de inflación y desempleo. A pesar de crear casi 8 millones de empleos y reducir el déficit, hubo una recesión por un pequeño periodo de tiempo al final de su gobierno. Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002 por su trabajo para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos mundiales, promover la democracia y los derechos humanos, y promover el desarrollo social y económico. Número 15. George H.W. Bush, 1989 a 1993. El presidente número 41 de Estados Unidos se enfrentó a un importante punto de inflexión. La Guerra Fría terminó después de 40 años. La paz terminó con el emperador comunista y cayó el muro de Berlín. La Unión Soviética fracasó y el presidente reformista Mikhail Gorbachev, respaldado por Bush, dimitió. En 1992 perdió la reelección frente al demócrata Bill Clinton. Número 16. William J. Clinton, 1993 a 2001. Fue el presidente número 42 de los Estados Unidos. En su mandato, Estados Unidos disfrutó de mayor paz y prosperidad económica que en cualquier otro momento de su historia. En 1998, debido a un escándalo con una asistente de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, Clinton se convirtió en el segundo presidente en someterse a un juicio político. Desde Andrew Johnson en 1868, fue librado de todos los cargos de perjurio y obstrucción de justicia por el Senado. En 1999, Clinton se disculpó ante la nación por sus acciones y saltó a la fama antes de que se terminara su mandato. Número 17. George W. Bush, 2001 al 2009. El presidente número 43 de los Estados Unidos. Fue un presidente en tiempos de guerra, porque tuvo que lidiar con las consecuencias de los ataques terroristas el 11 de septiembre de 2001. Una de sus acciones más controvertidas fue la invasión de Irak en 2003, bajo el pretexto de que el presidente Saddam Hussein representaba una seria amenaza para Estados Unidos. Según la Casa Blanca, Hussein fue capturado, pero la invasión de Irak y la muerte de soldados estadounidenses e iraquíes durante los levantamientos se encuentran entre los mayores desafíos de su segundo mandato como presidente. Número 18. Barack Obama, 2009 al 2017. El 44º presidente de Estados Unidos es el primer presidente negro de ese país. Obama llegó a la Casa Blanca con una estrategia brillante, llena de voluntad y promesas. Llegó al poder en una difícil crisis económica similar a la Gran Depresión de la década de 1930. Durante su presidencia, enanejó a casi 2.5 millones de hispanos, más que cualquier otro presidente en la historia de la nación. Pero al final de su mandato, su índice de aprobación estaba cerca del 55%. Obama recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009 y ha ganado 2 veces el Premio Grammy al Mejor Álbum de Palabras Habladas. Número 19. Donald Trump, 2017 a 2021. El presidente número 45 de los Estados Unidos entró en la Casa Blanca tras una victoria sin oposición en 2016. Trump no logró ganar un segundo mandato en 2020 y dejó el cargo con la ciudad tomada por el ejército después de que sus partidarios se amotinaran en el Congreso unos días antes del final de su mandato.
también dejó el cargo, con más de 400.000 estadounidenses muriendo a causa del COVID-19, que decidió restar importancia o ignorar. Trump no asistió a la ceremonia de traspaso en Washington. Número 20. Joe Biden. 2021 al presente. Joe Biden ingresó a la Casa Blanca a la edad de 78 años, lo que lo convierte en la persona de mayor edad en ser elegida presidente de los Estados Unidos. Hace décadas, el presidente hizo historia de otra manera. En su juventud, con 29 años, fue senador, siendo la sexta persona más joven en tomar ese cargo en la historia de este país. Además de su larga carrera en el Congreso, Biden también fue vicepresidente en 2 administraciones de Obama.